En cuando sacaron la broca, había escamas de oro en la punta de la broca. Durante siglos, la historia del tesoro perdido de Montezuma ha flotado entre el mito y la historia, alimentando imaginaciones de barras de oro brillando bajo lechos de lagos o escondidas en profundas cavernas del desierto. Se decía que era la vasta fortuna de un emperador traicionado por dioses convertidos en conquistadores. Una fortuna tan inmensa que ejércitos enteros arriesgaron sus vidas, incluso por vislumbrarla. Sin embargo, a pesar de siglos de búsqueda, el tesoro nunca apareció, dejando solo leyendas que crecieron con el tiempo. Recientemente, sin embargo, los científicos recurrieron al análisis moderno, y lo que descubrieron está sacudiendo los cimientos mismos de este misterio al rastrear la huella digital oculta dentro de los pocos fragmentos de oro que sobreviven. Los investigadores han desenterrado verdades impactantes sobre lo que realmente le sucedió al tesoro de Montezuma. Esto lo cambia todo. Los hallazgos sugieren que la realidad detrás de la leyenda es mucho más oscura y mucho más trágica de lo que nadie podría haber imaginado. Montezuma, Cortés y la leyenda. La historia del tesoro de Montezuma comienza en 1009, un momento en que el imperio azteca se encontraba en la cúspide de su poder. Tenochtitlan, la ciudad capital, surgió del lago Texcoco como una metrópolis brillante de canales, templos y mercados que asombró a todos los visitantes. A su cabeza gobernaba Montezuma II, un líder a la vez temido y venerado, que dominaba un vasto imperio que se extendía por gran parte del centro de México. Su pueblo creía que los dioses estaban profundamente entrelazados con su vida diaria. Y las profecías que hablaban de un dios que regresaba pesaban mucho en su imaginación colectiva. En este mundo marchó Hernán Cortés, un conquistador español impulsado por la ambición y la codicia, cuya llegada alteraría el curso de la historia para siempre. Cuando Cortés y sus hombres llegaron a las afueras de Tenochtitlán, fueron recibidos no como invasores mortales, sino como algo más cercano a seres divinos. Montezuma y sus asesores lucharon con la idea de que Cortés podría ser la encarnación de Quetzalcóatl, un dios que, según la leyenda, regresaría algún día. Guiado por esta creencia, el emperador dio la bienvenida a los españoles con honor y una lujosa ceremonia, ofreciéndoles oro y otros regalos. Se esperaba que este gesto satisficiera a los recién llegados y los persuadiera de que se marcharan. En cambio, tuvo el efecto contrario. Cortés y sus hombres vieron las ofrendas no como un cortés rechazo, sino como una prueba de una inmensa riqueza oculta que estaban decididos hacia apoderarse. Las tensiones aumentaron rápidamente. Cortés ordenó que Montezuma fuera puesto bajo arresto domiciliario, una humillación impactante para un gobernante una vez considerado semidivino. Los conquistadores, apoyados por sus aliados tlaxcaltecas, se dedicaron a saquear los tesoros de la ciudad, despojando de sus objetos de valor a templos y palacios. El apetito español por el oro no conocía límites, y pronto la relación que había comenzado con la ceremonia se deterioró en sospecha y resentimiento. Durante meses, el pueblo de Tenochtitlan observó impotente cómo sus gobernantes eran humillados y su riqueza drenada. El punto de quiebre llegó en mayo de 1520 durante un festival religioso en el templo principal de la ciudad. Cortés y sus hombres atacaron y masacraron a muchos de los nobles aztecas que se habían reunido para honrar a sus dioses. Lo que siguió fue una erupción de furia del pueblo de Tenochtitlán, que se levantó contra los españoles en una violenta revuelta. Los que una vez fueron huéspedes de honor se convirtieron en enemigos asediados,
atrapados dentro de la ciudad que habían venido a dominar. Desesperados, los españoles intentaron usar a Montezuma para calmar a su pueblo, colocándolo frente a la multitud para pedir la paz. En cambio, el emperador fue derribado, ya sea por los españoles, que temían que se hubiera vuelto contra ellos, o por piedras lanzadas por sus propios súbditos, que ya no reconocían su autoridad. La muerte de Montezuma marcó el fin de cualquier ilusión de alianza. Enfrentados a una resistencia abrumadora, los conquistadores tomaron la decisión desesperada de huir. Los aztecas habían quitado los puentes que conectaban Tenochtitlan con el continente, obligando a los españoles a construir un puente portátil para poder escapar a través de las calzadas. En la noche del 1 de julio de 1520, Cortés y sus hombres intentaron su retirada al amparo de la oscuridad. El plan fracasó. Los aztecas descubrieron el movimiento y atacaron con ferocidad, rodeando a los españoles que huían en lo que se recordaría como la Noche Triste. Las fuerzas españolas sufrieron grandes pérdidas. Docenas de hombres murieron. Muchos, agobiados por el tesoro que habían intentado llevar consigo. Oro, plata y preciosos artefactos cayeron a las aguas del lago Texcoco, mientras los conquistadores luchaban por sus vidas. La riqueza que los había atraído al corazón del imperio azteca, se desvaneció en el lago y las calzadas circundantes. En esa sola noche, se plantaron las semillas de la leyenda. El tesoro de Montezuma se perdió, y su desaparición resonaría a través de los siglos, provocando búsquedas interminables, innumerables mitos, y un misterio que se niega a desvanecerse. Teorías sobre dónde fue el tesoro. Después de la devastación de la Noche Triste, la historia del tesoro de Montezuma pasó a la leyenda. La riqueza del imperio azteca, reunida durante generaciones y transformada en objetos ceremoniales, joyas y barras de oro, había desaparecido casi de la noche a la mañana. En el caos de la batalla y la fuga, los conquistadores abandonaron innumerables tesoros, y en los años que siguieron, la especulación sobre dónde terminó todo se convirtió en uno de los misterios más perdurables de las Américas. Desde las profundidades del lago Texcoco hasta los desiertos de Utah, abundan las teorías, cada una con su propia mezcla de fragmentos históricos y folclore. La teoría más ampliamente aceptada es que el tesoro permanece donde se perdió, en el fondo del lago Texcoco. Mientras los españoles intentaban su fuga a medianoche, muchos de ellos estaban cargados con tanto oro como podían llevar. Cuando los guerreros aztecas atacaron, el pánico se apoderó de ellos. Los soldados arrojaron barras, adornos y joyas a las oscuras aguas, con la esperanza de aligerar sus cargas y sobrevivir. El lago, que una vez fue un centro próspero que sustentaba a Tenochtitlan, se convirtió en una bóveda acuática para la riqueza de un imperio. Los cazadores de tesoros en siglos posteriores intentaron recuperar lo que se había perdido, pero el lago Texcoco presentó un desafío formidable. Con el tiempo, gran parte del lago fue drenado y construido encima, formando la base de la moderna Ciudad de México. Incluso cuando se hicieron intentos de dragar sus aguas, incluida una campaña bajo las órdenes de un presidente mexicano, no se encontró ningún tesoro. Otra teoría sugiere que el tesoro no permaneció en el lago, sino que fue recuperado posteriormente por los españoles, una vez que recuperaron el control de Tenochtitlan. Después de reagruparse y aliarse con enemigos locales de los aztecas, Cortés regresó en 1521 y sitió la ciudad durante 3 meses. Cuando los aztecas finalmente cayeron, los conquistadores saquearon lo que quedaba.
Los partidarios de esta teoría creen que parte del tesoro abandonado durante la Noche Triste fue recuperado durante esta campaña y finalmente enviado de regreso aquí a España. El problema con esta idea radica en el destino de tales envíos. Se dice que más de un galeón español se hundió durante las tormentas en el viaje a través del Atlántico, lo que deja la posibilidad de que el oro de Montezuma no descanse en México, sino en algún lugar debajo de las olas del océano. Durante siglos, los cazadores de naufragios y buzos han recorrido los restos en el Caribe y más allá, con la esperanza de descubrir evidencia de esta fortuna, pero nada definitivo ha surgido. Quizás la teoría más intrigante y controvertida afirma que el tesoro nunca permaneció en el centro de México, sino que fue llevado al norte. Según el folclore, los sobrevivientes de la Noche Triste, o grupos españoles posteriores, trasladaron la riqueza fuera del valle y a tierras lejanas para ocultarla. Las tradiciones orales entre algunas tribus nativas americanas en el suroeste americano incluso hablan de extraños envíos de oro que pasaron por sus territorios. En el siglo XIX, circularon historias de que el tesoro había llegado hasta Utah, escondido en montañas o cañones, para protegerlo tanto de las autoridades españolas como de los cazadores de tesoros rivales. Expediciones han recorrido desiertos y paisajes rocosos en busca de pruebas brillantes. Pero, como tantas otras cacerías, han regresado con las manos vacías. Otras teorías florecen al margen de la posibilidad. Algunos insisten en que los propios aztecas lograron sacar grandes porciones del tesoro antes de que pudiera caer en manos españolas, escondiéndolo en cuevas o cámaras secretas debajo de los templos. Las leyendas hablan de bóvedas malditas, donde el oro permanece intacto, protegido por la ira de los dioses traicionados. Otros creen que gran parte de la riqueza fue fundida por los españoles, poco después de ser capturada, transformada de intrincados artefactos en lingotes que podían transportarse más fácilmente. Si esto es cierto, significaría que el tesoro de Montezuma se ha ido para siempre. No porque permanezca oculto, sino porque fue destruido en el horno de la codicia colonial. Lo que une a todas estas teorías es el atractivo de lo que se ha perdido. El tesoro no es simplemente una colección de oro y joyas, sino un símbolo de una cultura interrumpida y un punto de inflexión en la historia mundial. Ya sea hundido debajo de un lago, esparcido por el fondo del océano, u oculto en desiertos muy al norte, el misterio perdura. Cada teoría se suma a la leyenda, asegurando que el tesoro de Montezuma siga siendo uno de los mayores enigmas sin resolver. Una historia que mezcla hechos, mitos y la persistente esperanza de que en algún lugar una horda brillante todavía espera ser encontrada. La barra de oro y la evidencia material. Durante siglos, la historia del tesoro de Montezuma sobrevivió con poco más que tradición oral, crónicas dispersas y folclore. Los aventureros recorrieron lagos, ríos, desiertos y cuevas de montaña en vano, mientras que los académicos debatieron si el tesoro había existido realmente más allá de los relatos de los conquistadores. Eso cambió en 1981, cuando los trabajadores en la Ciudad de México tropezaron con un descubrimiento que reavivó el debate y les dio a los historiadores y arqueólogos la pista más tangible hasta el momento. Mientras construían un edificio bancario, se desenterró una gran barra de oro a unos 5.000 metros bajo tierra, incrustada en un suelo que alguna vez había sido parte del lago Texcoco. Su tamaño y peso llamaron la atención de inmediato, pero al principio nadie podía decir con certeza lo que representaba.
Para muchos parecía solo otra reliquia, una curiosidad de un tiempo pasado. Para otros insinuaba algo mucho mayor. La barra de oro pesaba casi 2 kilos, era rectangular y de forma algo irregular, lo que sugería que había sido fundida y refundida en lugar de transformada en un objeto ornamental. Su apariencia coincidía con las descripciones dadas en los relatos españoles del tesoro, incautado en Tenochtitlan, fundido para formar formas más portátiles. Sin embargo, no fue hasta décadas después que la verdadera importancia de la barra salió a la luz. El análisis moderno reveló que la barra estaba compuesta por aproximadamente un 76% de oro, un 21% de plata y una pequeña cantidad de cobre. Esta aleación específica coincidía estrechamente con la composición de los artefactos de oro recuperados de los templos aztecas, en particular el gran templo mayor en el corazón de la antigua ciudad. La conexión era inconfundible. Aún más convincente fue la datación. Utilizando métodos avanzados, los investigadores pudieron reducir la creación de la barra al período comprendido entre 1509 y 1520, los años precisos de la llegada de Cortés y la caída de Montezuma. Combinado con su descubrimiento a lo largo de la ruta que tomaron los españoles durante su escape en la Noche Triste, la evidencia se volvió abrumadora. La barra era casi con certeza uno de los objetos perdidos por los conquistadores cuando intentaban huir con su botín, solo para ser atacados por guerreros aztecas y obligados a abandonar gran parte de su riqueza robada. Este único objeto representaba mucho más que un valioso artefacto. Proporcionó una prueba material de que las leyendas que rodeaban el tesoro de Montezuma estaban basadas en la realidad. El tesoro no era una fabricación de la propaganda conquistadora. Tampoco fue una invención posterior de narradores, con la esperanza de embellecer la dramática caída del imperio azteca. La barra demostró que vastas cantidades de oro y plata fueron de hecho incautadas de Tenochtitlán, fundidas para su transporte y perdidas en el caos de la fuga. Por primera vez, la historia ya no era solo un mito. Tenía una base tangible y medible. Los arqueólogos aclamaron el descubrimiento como uno de los avances más importantes en el estudio de la conquista. La barra ofreció una rara oportunidad para analizar no solo los materiales del tesoro, sino también los métodos utilizados por los españoles y sus aliados para transformar la riqueza azteca en formas transportables. La huella química de la barra la vinculó directamente a las fuentes aztecas, lo que reforzó la narrativa del saqueo, que durante mucho tiempo se había descrito pero nunca se había demostrado de manera concluyente. Las implicaciones se extendieron más allá de la mera búsqueda de tesoros. El descubrimiento ayudó a iluminar la brutal realidad de la conquista, revelando cómo los artefactos culturales de inmenso valor espiritual y simbólico fueron reducidos a lingotes toscos en aras de la codicia. Pero si una barra pudo ser encontrada por casualidad durante la construcción en una ciudad construida sobre antiguas ruinas, ¿cuántos objetos más permanecen ocultos debajo de las calles de la moderna Ciudad de México? ¿Podrían todavía estar enterrados escondites enteros debajo de capas de tierra inalcanzables, sin perturbar la metrópolis de arriba? ¿O el resto del tesoro de Montezuma todavía yace sumergido en los restos del lago Texcoco, hace mucho tiempo oscurecido por la expansión urbana y siglos de cambio? La barra no fue el final de la historia, sino un recordatorio de que fragmentos de verdad pueden sobrevivir durante siglos, esperando ser descubiertos. Para aquellos que habían dudado de la existencia del tesoro, fue una revelación humillante. Para aquellos que habían creído desde el principio, fue una reivindicación.
Por encima de todo, confirmó que la leyenda del tesoro de Montezuma no era un mero cuento, sino una realidad histórica, cuyos misterios apenas están comenzando a ser desentrañados. El análisis de ADN revela una verdad más oscura. El descubrimiento del disco dorado en la Ciudad de México fue la primera pista importante de que la ciencia finalmente podría penetrar siglos de especulación. Durante generaciones, la idea del tesoro de Montezuma había sido poco más que un rumor, descartado por los académicos como folclore, mientras que los cazadores de tesoros se aferraban a mapas y acertijos susurrados a través del tiempo. Sin embargo, cuando los metalúrgicos e historiadores observaron el disco más de cerca, comenzaron a ver un patrón. Esta no era una pieza que simplemente había sido elaborada con fines ceremoniales, ni era un objeto de comercio ordinario. Llevaba marcas, grabados sutiles que sugerían que había sido parte de una colección mucho más grande de artefactos reales. La composición del material confirmó aún más esto. Las pruebas revelaron que el oro no había sido extraído localmente, sino que tenía orígenes que apuntaban a regiones muy al sur de México, lo que insinuaba redes comerciales y estructuras de poder más complejas de lo que se pensaba. El avance se produjo cuando se detectaron rastros de ADN en el disco. Al principio, la idea parecía inverosímil. ¿Cómo podría la evidencia biológica haber sobrevivido en una pieza de oro enterrada durante siglos bajo capas de tierra y piedra? Sin embargo, las muestras no mintieron. Pequeños fragmentos de materia orgánica se aferraron obstinadamente a los bordes del disco, protegidos quizás por depósitos minerales. Una vez extraídas y analizadas, estas muestras revelaron una verdad sorprendente. El ADN no pertenecía a los conquistadores españoles que habían pasado por la región, ni coincidía con los perfiles genéticos europeos conservados de otros artefactos de la conquista. En cambio, los rastros tenían un parecido sorprendente con las firmas genéticas de los pueblos indígenas del corazón de México. En esencia, este disco no era algo saqueado y llevado a tierras extranjeras. Era un fragmento de un tesoro que se había mantenido cerca de casa. Esta revelación obligó a los historiadores a reconsiderar siglos de suposiciones. Durante mucho tiempo, se creyó que Cortés y sus hombres se apoderaron del tesoro de Montezuma, lo fundieron y lo enviaron a través del océano a España. La presencia de ADN nativo contó otra historia, una en la que el tesoro nunca pudo haber abandonado la tierra en absoluto. En cambio, sugirió la posibilidad de que sacerdotes, nobles o seguidores leales del emperador hubieran tomado medidas desesperadas para ocultar la riqueza de los conquistadores que avanzaban. Algunos podrían haber muerto en el proceso, su sangre marcando literalmente el oro que lucharon por proteger. Otros pueden haber dispersado el tesoro deliberadamente, con la esperanza de que nunca cayera en manos extranjeras. Las implicaciones fueron asombrosas. Si este disco era de hecho una pieza superviviente de la Horda de Montezuma, entonces, ¿dónde estaban el resto de los artefactos? ¿Habían sido enterrados debajo de la ciudad en expansión, perdidos debajo de siglos de construcción y crecimiento? ¿O todavía estaban esperando en cuevas selladas, escondidos por nobles que huían cuya única preocupación era preservar el honor de su imperio? El descubrimiento también planteó preguntas incómodas sobre la moralidad de la conquista y la reescritura de la historia. Si el tesoro no había sido llevado por los españoles, sino más bien ocultado o perdido entre las ruinas del propio México, entonces la narrativa de la victoria europea total estaba incompleta. La agencia indígena había jugado un papel incluso en medio de una derrota abrumadora.
El ADN sugirió desafío, coraje y la voluntad de proteger lo que más importaba. Insinuó que la verdadera historia del tesoro de Montezuma no era solo de codicia y saqueo, sino también de sacrificio. El tesoro que se niega a permanecer enterrado. El anuncio de los hallazgos de ADN se extendió rápidamente a través de los círculos académicos y luego al público en general. Por primera vez en siglos, una pieza tangible de evidencia conectada directamente con el tesoro perdido de Montezuma había surgido, y ya no se limitaba al mito. Los periódicos lo aclamaron como un gran avance, mientras que los especiales de televisión debatieron lo que significaba tanto para la historia como para la identidad nacional. En México, el descubrimiento despertó un sentimiento de orgullo mezclado con inquietud. Orgullo porque demostró que fragmentos de la riqueza del imperio aún permanecían dentro de la tierra. Inquietud porque también sugirió que las historias de derramamiento de sangre y sacrificio no habían sido exageradas, sino que podrían haber sido incluso más brutales de lo que se imaginaba. Casi de inmediato, los cazadores de tesoros dirigieron su atención a áreas de la Ciudad de México que durante mucho tiempo se habían descartado como improbables. Los antiguos lechos de lagos, los canales secos y los túneles debajo de las antiguas calles se convirtieron en el foco de una renovada especulación. Los proyectos de construcción se detuvieron cuando los trabajadores afirmaron haberse topado con fragmentos de metal o tallas inusuales. Los museos informaron un aumento en los visitantes que exigían ver el disco dorado que había provocado el alboroto. El aire zumbaba con la emoción de la posibilidad, y parecía como si cada rincón de la ciudad susurrara sobre el tesoro de Montezuma. Sin embargo, los académicos instaron a la precaución. El disco era solo un artefacto y aún no podía considerarse una prueba definitiva de la vasta horda que describía la leyenda. Aún así, el análisis de ADN no podía ignorarse. Había obligado a los historiadores a confrontar suposiciones de larga data sobre el destino del tesoro y, lo que es más importante, sobre quién controlaba la narrativa de la conquista. Los cronistas españoles que escribieron los primeros relatos a menudo retrataban la riqueza de Montezuma como algo incautado y enviado a través del mar, alimentando la gloria del imperio. Sin embargo, la ciencia ahora sugería una historia más complicada. Tal vez el oro nunca cruzó el Atlántico en absoluto. Tal vez fue dispersado, enterrado y ocultado a simple vista. Esta interpretación provocó un acalorado debate. Algunos historiadores insistieron en que los españoles debieron haberse llevado la mayor parte del tesoro, señalando los registros de lingotes fundidos que llegaron a España en los años posteriores a la conquista. Otros argumentaron que esos envíos pueden haber sido exagerados o incluso falsificados para reforzar la imagen de dominio de España. Los hallazgos de ADN agregaron peso al argumento de que al menos parte del tesoro permaneció en México, protegido u oculto por aquellos que se negaron a dejar que cayera en manos extranjeras. La controversia también se extendió más allá de la academia. Las comunidades indígenas vieron el descubrimiento como una reivindicación de las historias orales que durante mucho tiempo habían sido descartadas. Durante generaciones, habían circulado historias sobre antepasados que lucharon para proteger el tesoro, incluso a costa de sus vidas. Ahora, con la evidencia de ADN que vincula los linajes con el artefacto, esas historias adquirieron una nueva autoridad. El tesoro ya no era solo oro. También era memoria, herencia y sacrificio, hechos visibles a través de la ciencia. Sin embargo, el misterio solo se profundizó. ¿Dónde estaba el resto? Las excavaciones alrededor de la ciudad produjeron fragmentos,
pero nada que se pareciera a la inmensa fortuna descrita en la leyenda. Algunos investigadores creían que el tesoro fue intencionalmente dividido en cachés más pequeños para dificultar la recuperación. Otros especularon que gran parte todavía yacía debajo de la ciudad, atrapado bajo cimientos modernos, donde la excavación sería imposible sin destrozar vecindarios. La posibilidad de que vastas cantidades de oro aún pudieran estar ocultas debajo de una de las ciudades más grandes del mundo le dio al misterio un giro moderno. Se emplearon imágenes satelitales y radares de penetración terrestre con la esperanza de detectar anomalías debajo de la superficie, pero los resultados no fueron concluyentes. Cada nuevo punto en un escáner se recibió con entusiasmo, pero cada excavación resultó vacía o reveló restos ordinarios del pasado estratificado de la ciudad. La frustración solo aumentó la sensación de intriga. Cuando la primera ola de frenesí mediático disminuyó, una cosa quedó clara. El descubrimiento del disco dorado no había resuelto el misterio del tesoro de Montezuma, sino que lo había transformado. La leyenda ya no era una historia ociosa de riquezas perdidas, sino un rompecabezas viviente que tocaba la historia, la ciencia y la identidad. La frase «esto lo cambia todo» resonó tanto en artículos académicos como en documentales de televisión. Para algunos, significó una reevaluación de la conquista y la resistencia indígena. Para otros, significó que la búsqueda todavía estaba viva, esperando el próximo avance que finalmente podría descubrir la riqueza oculta del emperador. Si se descubriera un tesoro legendario hoy, ¿lo vería como una historia invaluable para ser preservada o una riqueza irresistible para ser reclamada? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.